La entrada en vigor del Tratado de Ottawa, celebrada en el Palacio de las Naciones el 1 de marzo de 1999 en Ginebra, es una primera victoria, pero no es un fin en sí. No se logrará con ella erradicar la epidemia de las minas antipersonal. Es un llamamiento a la movilización general y el comienzo de un largo proceso en el que estados, políticos, militares, personal humanitario, organizaciones no gubernamentales y asociaciones harán causa común para resolver el problema donde quiera que se plantee y prestar socorro a los mutilados. La aplicación del tratado, la esperanza de devolver más allá de las amenazas y la infelicidad, la tierra a los cultivos, a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños, solo podrá ser efectiva si todos aunamos nuestros esfuerzos. Ojalá desaparezcan para siempre las minas antipersonal que siguen causando la muerte a miles de personas después de que terminan las guerras. Falta menos de una hora aproximadamente para llegar a Pompey. En el año 1863, Camboya pasa a ser integrante del Imperio francés, ligado a los intereses de la principal colonia de Indochina, cuya base principal era Vietnam. 1953 se independiza a través de Sihanouk, que fue rey, primer presidente, primer ministro, hasta el año 70, 1970, un golpe militar lo echa al poder. Recordemos que pasa tan involucrado en la guerra. Estados Unidos involucra a Camboya en la guerra de Vietnam. En 1975, en abril, toma el poder en Camboya los Khmer Rouge, y a través de Pol Pot intenta una colectivización de la sociedad. Todo aquel que tenía anteojos o sabía inglés o sabía otro idioma o era profesor fue eliminado sistemáticamente, y uno de los campos en los cuales se eliminó al 10% de la población camboyana es este. Esto, como ven, son cráneos de criaturas. Camboya es otra víctima de la guerra de Vietnam. Otro tema importante es que en Camboya existen 12 millones de minas enterradas aún sin quitar. Esto significa que gran parte de la población, se habla de un 15%, ha sufrido pérdida de los miembros. Como acá vemos, dos personas que le faltan las piernas,
Todo esto culpa de las explosiones de las minas, porque el explosivo durante años se mantiene en condiciones de explotar. Thank you. Bye bye. Good luck. Bueno, seguimos viendo este lugar atroz. Tal vez estoy viendo la paja en el ojo ajeno. Y no hablamos de lo que pasó en nuestro país. Es enorme la cantidad de gente amputada. Bueno, de esta manera termina la visita al horror de la historia de Camboya. La próxima. Resolution, c'est resolution time. Aide donc les enfants à grandir, c'est resolution time. Well, resolution, c'est resolution time. Ils sont les graines de l'avenir, c'est resolution time. Oh. My name is Tamba Timan. I was in child soldier, but I'm not anymore. Les enfants dans toutes les cultures ne sont-ils pas rois? Inside 10 years, then I've been picking soldier. Good thing happened to me, it can happen to thousands of people picking soldier than at the world. They try for so now for see all over the world. Picking soldier not for day. So I hope say any in case of any side, any country now we all go there. Once they don't watch this film, they don't see with the picking that and destroy we. Although a big pass all me competent in my class, during the war I not been think say I get this kind of opportunity. I don't forget about all them days. I tell God thank you, I don't stop for do bad things, and I'm glad for that now. When I've been there at the jungle, the only play things they all been getting are gone. All who to been think but now for game. Now while they are with me school, I did them, and when they do fine, I still remember me company we don't die. I tell God thank you for the family who are tapped with. I know they think but bad things again. At times where people then can call me rebel, I can sit on me hungry and think about the war and I can cry. At times where I can make the way they hand and cut the big where they're not supposed for big. Then cut their hand and do beaucoup other things to them. Some days I can kidnap and wonder why make them do this. Why they use it for do them kitey there. It look like something that happened to me. But actually nothing will happen to me. De Indochina, cuya base principal era Vietnam. 1953 se independiza a través de Sihanouk, que fue rey, primer presidente, primer ministro. Hasta el año 70, en 1970, un golpe militar lo echa al poder. Recordemos que pasa tan involucrado en la guerra. Estados Unidos se involucra a Camboya en la guerra de Vietnam. En 1975, en abril, toma el poder en Camboya los Khmer Rouge. Y a través de Pol Pot intenta una colectivización de la sociedad. Todo aquel que tenía anteojos o sabía inglés o sabía otro idioma o era
profesor fue eliminado sistemáticamente, y uno de los campos en los cuales se eliminó al 10% de la población camboyana es este. Esto, como ven, son cráneos de criaturas. La entrada en vigor del Tratado de Ottawa, celebrada en el Palacio de las Naciones el 1 de marzo de 1999 en Ginebra, es una primera victoria, pero no es un fin en sí. No se logrará con ella erradicar la epidemia de las minas antipersonal. Es un llamamiento a la movilización general y el comienzo de un largo proceso en el que estados, políticos, militares, personal humanitario, organizaciones no gubernamentales y asociaciones harán causa común para resolver el problema donde quiera que se plantee y prestar socorro a los mutilados. La aplicación del tratado, la esperanza de devolver más allá de las amenazas y la infelicidad, la tierra a los cultivos, a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños, solo podrá ser efectiva si todos aunamos nuestros esfuerzos. Ojalá desaparezcan para siempre las minas antipersonal que siguen causando la muerte a miles de personas después de que terminan las guerras. Camboya es otra víctima de la guerra de Vietnam. Otro tema importante es que en Camboya existen 12 millones de minas enterradas aún sin quitar. Esto significa que gran parte de la población, se habla de un 15%, ha sufrido pérdida de los miembros. Como acá vemos, dos personas que le faltan las piernas. Todo esto culpa de las explosiones de las minas, porque el explosivo durante años se mantiene en condiciones de explotar. Thank you. Bye bye. Good luck. Bueno, seguimos viendo este lugar atroz. Tal vez estoy viendo la paja en el ojo ajeno. Y no hablamos de lo que pasa en nuestro país. Es enorme la cantidad de gente amputada. Falta menos de una hora aproximadamente para llegar a Phnom Penh. En el año 1863, Camboya
pasa a ser integrante del Imperio francés, ligado a los intereses de la principal colonia en Indochina. Bueno, de esta manera termina la visita al horror de la historia de Camboya. La próxima. Resolution, c'est resolution time. Aidons ces enfants à grandir, c'est resolution time. Well, resolution, c'est resolution time. Ils sont les graines de l'avenir, c'est resolution time. Oh. My name is Tamba Timan. I was in child soldier, but I'm not anymore. Les enfants dans toutes les cultures ne sont-ils pas rois? Inside 10 years, then I've been picking soldier. Good thing happened to me, it can happen to thousands of people picking soldier than at the world. They try for so now for see all over the world. Picking soldier not for day. So I hope say anything in case of any side, any country now we all go there. Once they don't watch this film, they don't see with the picking that and destroy we. Ojalá desaparezcan para siempre las minas antipersonal que siguen causando la muerte a miles de personas después de que terminan las guerras. La aplicación del tratado, la esperanza de devolver más allá de las amenazas y la infelicidad, la tierra a los cultivos, a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños, solo podrá ser efectiva si todos aunamos nuestros esfuerzos. Comienzo de un largo proceso en el que estados, políticos, militares, personal humanitario, organizaciones no gubernamentales y asociaciones harán causa común para resolver el problema donde quiera que se plantee y prestar socorro a los mutilados. La entrada en vigor del Tratado de Ottawa, celebrada en el Palacio de las Naciones el 1 de marzo de 1999 en Ginebra, es una primera victoria, pero no es un fin en sí. No se logrará con ella erradicar la epidemia de las minas antipersonal. Es un llamamiento a la movilización general y el...